Buen día, nos encontramos hoy en un nuevo encuentro cuya temática va a ser también algunas derivas del marxismo. En los últimos encuentros a mí me han visto como Gramsci, en una de las versiones, había tratado de ir más allá del marxismo clásico, atacando sobre todo el determinismo económico y el esencialismo. Esto es, entre otras cosas, la idea de un sujeto privilegiado protagonista de la historia. Por el caso sería el proletariado. Ahora bien, la obra de Gramsci se hace conocida en Argentina y América Latina a partir de los años 60-70, en ocasión de lo que se entiende como crisis del marxismo. Tanto en la práctica por las derrotas del movimiento obrero y las derivas autoritarias en los socialismos del Este, como en la teoría. Todo decía que no se iba a cumplir la predicción marxista de la caída del capitalismo debido a sus sucesivas crisis, ni que el proletariado triunfante iba a tomar el poder por asalto y terminar con la sociedad de clases. Por el contrario, el capitalismo mostraba cada vez más capacidad de resistencia. Y en ese contexto surge un amplio debate que trata de pensar la transformación o emancipación en el marco de la nueva forma de dominación capitalista neoliberal. En Argentina y América Latina este debate coincide con la aparición de algunos gobiernos populistas. Bueno, ahora nos vamos a ocupar de uno de esos pensadores, cuya obra tuvo especial importancia en este debate, Ernesto Laclau, un argentino que después se exilió en París, en Bélgica, y hizo pareja con Chantal Mouffe, que también trabajó todos estos temas. Enfocamos en Laclau porque su análisis de la razón populista en el libro así titulado, que apareció en esos momentos en que decíamos había surgido varios gobiernos populistas en América Latina, es el que mejor permite abordar nuestro momento actual, en su singularidad y en su vinculación con otros procesos latinoamericanos. De su argumento interesa particularmente la sinonimia que establece entre populismo, política, construcción de un pueblo y operación hegemónica. Un grupo de significantes que parecen ser clave para el abordaje del país y la región. Se impone entonces la pregunta de por qué son sinónimos. El punto de partida de Laclau es la pregunta de cómo se construye un pueblo. O sea, cómo se crea una identidad popular. Pregunta que en su desarrollo hará visible esa equivalencia entre operación hegemónica, política, populismo, todos ellos significantes clave para el abordaje del país y la región. Desde una lógica populista, Laclau explica cómo se construye hegemonía. Dice que en toda sociedad existen demandas particulares que en tanto son tratadas aisladamente, algunas terminan por ser satisfechas y otras quedan insatisfechas. Estas otras que quedan insatisfechas, cuando llega a un cierto número, pueden constituir una cadena de equivalencias y concentrarse en una demanda que funciona como significante vacío, que luego se puede llenar con cualquier consigna, con cualquier nombre.
Esto es lo que Laclau llama articulación política, ya que las demandas encadenadas no constituyen un concepto, no tienen nada en común, es un puro nombre, un acto político, un acontecimiento que delimita un grupo, o sea, establece una frontera entre unos y otros y separa a este grupo del otro. Aparece entonces un nosotros y un ellos, en una operación de homologación de lo heterogéneo. Ese es más o menos aquello con que se expresa en la frase no los une el amor sino el espanto. O sea, la oposición al otro. Sea la oligarquía, el sistema, el neoliberalismo o lo que sea. Un ejemplo de ello puede ser el mismo que trae Laclau, que es el movimiento Solidaridad de Polonia, donde hay una articulación de demandas heterogéneas, porque una de las demandas de los slogans era que se luchaba por el mercado, pero no era solamente eso, sino que se trataba también de una lucha por libertades religiosas, civiles, libertad de expresión, obreros que pedían más socialismo, que finalmente se vuelven equivalentes al agruparse bajo ese significante vacío de solidaridad. Otro ejemplo más cercano que nosotros tenemos es el caso de Chile, en ese, digamos, movimientos, manifestaciones que se realizaron en el 2019, entre el 18 de octubre al 15 de noviembre, donde se juntaba una serie de demandas que eran bien heterogéneas, pero que finalmente también se encadenaron en una cadena de equivalencia. Lo interesante de este enfoque de raigambre claramente gramsciana es que se aleja de todo tipo de esencialismo. No hay nada previo a esta operación hegemónica. No hay un pueblo preexistente, sino que este es constituido en la marcha de esa misma operación como producto de articulaciones políticas que son contingentes, que a su vez producen esa delimitación de dos campos antagónicos, el de un nosotros y un ellos. El alejamiento de todo esencialismo pone en diálogo y confronta esta mirada con otros enfoques como el marxismo clásico, permitiendo ver en qué medida es más apta para analizar y comprender los fenómenos populistas de América Latina. Y a la vez permite tomar distancia de ciertos conceptos en que a veces se empantanan esos análisis. Por ejemplo, en primer lugar, el concepto de clase, la que en tanto definida por su inserción en el proceso productivo, estaría como fijada en una posición y ligada a un destino dependiente de leyes necesarias. Para Gramsci no hay nada que sea fijo. Todo se trata de movimientos inestables. Y así como no hay pueblo, sino algo a construir en una guerra de posiciones, para Gramsci, en estos movimientos que son movimientos contingentes, inestables, tampoco hay un sujeto privilegiado que realice un destino, ni tampoco una determinación, como decía el marxismo, en última instancia de la marcha de la historia por parte de la estructura económica. Solo hay demandas insatisfechas que se articulan políticamente y conforman una voluntad colectiva, que no depende de su posición en la estructura económica, sino
de su ideología. Y ideología no en el sentido marxista, que entiende que proveniente de las clases dominantes que están en una determinada posición dentro del sistema productivo, va a tender esta ideología a reproducir el sistema y a conservar el status quo, sino que se trata más bien de ideología encarnada en aparatos, instituciones, relatos, que suela la unidad del bloque histórico. Y así nos alejamos de la clásica relación estructura-superestructura que tanto rompecabezas ha provocado para el análisis de las sociedades en desarrollo. Entonces, como síntesis, no hay un sujeto privilegiado en la historia. No hay determinación en primera instancia de la infraestructura sobre la superestructura, ni nociones como la de modo de producción. Tampoco hay una clase que tome el poder, sino un pueblo que deviene poder. Se trata de algo más dinámico, no de algo tan sustancial como dos clases antagónicas que se disputan poder. Y en esto consiste la construcción política de un pueblo, que es sinónimo de operación hegemónica, con un resultado siempre inestable, ya que esa entidad pueblo puede por momentos diluirse en la anomia del individuo fragmentado, sinónimo también de populismo, no en tanto ideología de un grupo preexistente, sino como forma de constituir la unidad y aunar voluntades bajo una consigna. Pero hay que señalar que la heterogeneidad de la que se parte no es lo opuesto a la unidad, sino condición para que esas demandas se encadenen en equivalencias que trazan una totalidad, todavía, claro, indeterminada. Y hay que señalar que significante vacío no es signo de subdesarrollo ideológico, ya que imprecisión y vaguedad pertenecen a la naturaleza de lo político. El juego que da nacimiento a un pueblo y a su lucha un carácter político consiste precisamente en ese movimiento permanente de reconfiguración de demanda y trazado de fronteras. A diferencia del socialismo, no se distingue entre luchas económicas y políticas. Todas ellas son políticas, y esto es lo que hace que el pueblo sea constantemente reinventado. A diferencia de lo sostenido por el marxismo, las identidades políticas no dependen de su posición en las relaciones de producción, porque nunca son anteriores a su articulación discursiva. No hay sustancia pueblo sobre la cual luego se imprime una ideología que le sea consustancial. Pueblo e ideología se construyen discursivamente en el mismo acto agonístico que articula sus demandas en lazos contingentes e inestables. Tampoco se cierra esta operación en la pura aprehensión conceptual, pues implica también esa dimensión afectiva tan cara al populismo, como las pasiones, las identificaciones, las lealtades, son los componentes básicos con los que se conforma el armado populista, que no es, como decía, del orden de lo material, sino del orden del discurso, y fundado en los productos de la creatividad colectiva. Es un puro nombre, un acto político, y es ese imaginario social fundado en mitos, relatos, consignas, cánticos, producto de esa creatividad colectiva, el que da lugar al nacimiento de un pueblo
y lo sostiene en su existencia. En este aspecto podríamos recordar aquella fase de Kant, que es el iluminismo, donde él dice que lo que caracteriza a la Revolución Francesa no son tanto sus causas ni sus efectos, sino por el entusiasmo que provocó en la población. O sea que tiene que ver más con lo afectivo. Y el grupo se cohesiona a través de ese rasgo común, que puede no tener ningún contenido positivo. Ser solamente una relación de oposición al otro, pues proviene de esa operación de homologación de lo heterogéneo. Hay muchas demandas diferentes en contra de algo, entonces se establece una frontera por la que ese grupo que es parte asume la representación de la totalidad y se llena con cualquier significante flotante, apareciendo así la palabra que da nombre a un acontecimiento. Es como aquello que se expresa, como les decía recién, en la frase no los une el amor sino el espanto. O sea, la oposición a lo otro. Este ha sido el caso del primer peronismo, donde la construcción de un campo popular es contemporánea a la constitución de una identidad colectiva, que separa en dos campos antagónicos: pueblo-oligarquía, descamisados-oligarquía. En el caso del kirchnerismo, ambos gobiernos reflotaron una serie de demandas que se hallaban dormidas, contribuyendo de ese modo a la separación en dos campos antagónicos y al armado de un relato nacional y popular rubricado en consignas como la patria es el otro. La identificación del adversario también depende de un proceso paulatino de toma de conciencia, que al separar en dos campos va forjando una serie de significantes privilegiados, como régimen, oligarquía, pueblo, nación, patria mismo, medios concentrados, monopolio, consenso, diálogo, pluralismo, lawfare. Partimos entonces de una heterogeneidad que se va agrupando en uno de los polos en razón de un rasgo común, que puede ser solamente la hostilidad al otro, a lo que se enfrenta, algo como lo que hoy se expresa también en la consigna unidad hasta que duela. Entonces, pueblo se va formando en la medida en que crezca la homogeneización de las demandas, pero no sin el llamado un relato sazonado de mitos, ideales, consignas, canciones, en que se va forjando un imaginario colectivo. Así como es necesario la producción de bienes materiales para la reproducción de una formación social, así es necesario, como dice Foucault, la producción de bienes espirituales, valores, signos. Los relatos, los mitos, el humor también, constituyen desde los tiempos la masa sobre la que se arma la cooperación humana a gran escala. Ellos confieren un poder inmenso porque permiten a millones de extraños cooperar y trabajar hacia objetivos comunes. Como contrapartida se requieren lealtades emocionales que va ganando a medida que se profundiza el proceso. Es así como lo político, el populismo, la construcción de un pueblo y de fronteras antagónicas son sinónimos. Y es por eso también que adquiere vigencia frases como que todo tiene que ver con todo y todo es política.
Y por eso también podemos hablar de renacimiento de la política y aún también de generalización de la política. Y así como antes también habíamos mencionado que Laclau se refería al movimiento Solidaridad polaco, veamos en nuestro caso qué es lo que tenemos. Tenemos ley de medios, retenciones. Pensemos todas las cosas que encierran esas palabras y veamos hasta qué punto las demandas se resignifican con un sentido más amplio que las convierte en reclamos populares, adquiriendo una dimensión también aquí equivalencial. Hoy día, guerra mediática se traduce por lucha por la ley de medios contra el lawfare, que viene lucha por un modelo nacional y popular. O bien podríamos decir, la lucha nacional y popular se enriquece o se especifica, se determina con la guerra por los medios. De ahí la importancia que hoy día tiene la conquista del poder mediático para el cambio revolucionario. Y aquí vemos cómo la identidad popular funciona como un significante vacío, porque en nuestro caso las demandas de equidad, derechos humanos, justicia social, ley de medios, retenciones, no expresan un contenido positivo, sino que condensan todos los antagonismos en una unidad ruptural alrededor de esas demandas. Bueno, hasta aquí Laclau y una visión más cercana de todos estos problemas. Hasta la próxima.